Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, ebooks blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15. Apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. Me escuchas brevemente en este 20 de julio del año 2025. Es día domingo. Bueno, pues vamos a comenzar con algunas de las portadas de los periódicos de circulación nacional, pero por favor, si te gusta este programa, dale me gusta, comparte, comenta. Compártelo en tus redes sociales, compártelo en tus estados de WhatsApp, compártelo en X, toma cortos y súbelos a TikTok si quieres, aunque no te garantizo que te dejen mucho tiempo que los tengas ahí, porque también estamos vetados por ahí. Bueno, pues vamos a comenzar con el periódico Reforma. El presidente Donald Trump desbarata uno de los abusos de López Obrador contra las aerolíneas internacionales. ¿Se acuerdan que como pues el aeropuerto de Zumpango, el narcoaeropuerto de los Chapitos, pues no tenía buen funcionamiento? A López Obrador se le ocurrió chantajear a las aerolíneas, pues con que les iba a iniciar procesos, con que los iba a cancelar si no hacían exactamente lo que él quería, ¿no? Bueno, pues el día de hoy se anuncia que el gobierno del presidente Donald Trump toma represalias contra las aerolíneas mexicanas. Andrés Manuel López Obrador las enviaba al aeropuerto Felipe Ángeles, cobra ahora Estados Unidos factura contra ellos. Exige el gobierno de Washington medidas correctivas después de que obligaron a las aerolíneas a dejar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desplazarse al denominado AIFA. El Departamento del Transporte, conocido como DOT, el estadounidense, emitió 2 órdenes que exigen a las aerolíneas mexicanas presentar los horarios de todas sus operaciones en Estados Unidos y obtener la aprobación previa de ese país para realizar cualquier vuelo charter de aeronaves grandes de pasajeros o hacia la Unión Americana. También propone retirar la inmunidad antimonopolio a la empresa conjunta que es Delta Airlines con Aeroméxico para abordar los problemas de competencia en el mercado. El secretario de Transporte Sean Duffy dijo que en un comunicado podría rechazar las solicitudes de vuelos de México si Claudia Sheinbaum no toma medidas correctivas respecto a las preocupaciones estadounidenses sobre las decisiones tomadas entre 2022 y 2023 por el gobierno criminal de López Obrador, ¿no? El peor gobierno que ha tenido este país, pues deja consecuencias. Las acciones son para combatir el flagrante incumplimiento por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México 2015 y su continuo comportamiento anticompetitivo. México no ha cumplido con el acuerdo bilateral desde el año 2022, cuando rescindió abruptamente los slots y obligó a las aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones en el aeropuerto de Zumpango. Duffy afirmó que se esperaba que México realizara las obras necesarias para aliviar la congestión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero que esto aún no se ha concretado 3 años después, lo que ha dejado pérdidas multimillonarias a las aerolíneas. La dependencia estadounidense recordó que México revocó slots históricos del aeropuerto a American, a Delta y a United, así como a Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris.
A las compañías se les indicó que la medida respondía a restricciones de capacidad y limitaciones operativas por parte del aeropuerto, que ciertamente está muy saturado, pero pues el aeropuerto que iba a ser el bueno, el aeropuerto que iba a cubrir con esta demanda, lo mandó a destruir López Obrador, el aeropuerto de Texcoco, pues porque él reclamó: yo soy el supremo jefe del narco, yo voy a reclamar el control de todos los cárteles, yo voy a ser el que modere toda la vida criminal de México. Y bueno, pues aquí está el resultado, ¿no? No pensó en ningún momento en la función civil que tiene un aeropuerto, sino únicamente en el interés de los grupos criminales de la droga para traficar drogas a través de aviones. A través de los reiterados acercamientos por parte del departamento, reclamó: México no ha proporcionado información sobre cuándo se devolverán dichos slots ni si los proyectos de infraestructura del aeropuerto llegarán a concretarse. En febrero del año 2023, el gobierno de AMLO publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde ordenó el cierre de ese aeropuerto, las operaciones exclusivas de la carga aérea. La medida obligó a las aerolíneas cargueras a trasladar sus operaciones al AIFA con un plazo de 108 días hábiles para cumplir. Vean hasta dónde había llegado el autoritarismo de López Obrador de hacer una cosa como esa. Y hoy pues se revisa todo eso y se le reclamará también a un mediocre, a un pobre diablo como Joe Biden, por qué permitía que hicieran tantas barbaridades pues López Obrador. ¿Por qué permitió que hiciera tanto mal a México y a los Estados Unidos un pedante ignorante, un tipo que verdaderamente ha hecho un daño prácticamente irreversible? Digo, será reversible yo creo que en 2 o 3 décadas, pero mientras tanto pues constituye un atraso enorme para México y los Estados Unidos, y además ha generado un abismo, un caos en las relaciones de ambos países que habían sido tan lucrativas económicamente hablando. También el día de hoy el periódico Reforma destaca pues los homicidios al alza en Tabasco, tierra natal del narcopresidente López Obrador. Los homicidios violentos se incrementaron de manera significativa durante las gestiones de Hernán Bermúdez en la policía de Tabasco. Se logró una cifra entre 2019 y 2024 de 3.198. Eso nos debe de dar una idea. Se disparó la violencia entre el régimen de Adán Augusto López y su amigo de la infancia. Preocupa expansión de discurso xenófobo, dice Erika P. Bucio, que ahora los mexicanos, muchos mexicanos tienen discursos de odio contra los norteamericanos. Pues es una expresión, no se asombren, es una expresión de una parte de la población que está sumamente frustrada. Es una parte de la población que no logra comprender que quien les ha hecho miserables es el gobierno morenista, o sea, son los gobiernos socialistas, y dirigen su odio pues a los extranjeros, a lo que ven, ¿no? Las expresiones xenófobas que han aparecido recientemente en la Ciudad de México en las protestas por el fenómeno de la gentrificación esconden un componente muy peligroso. Pintas con reclamos de fuera gringos, haz barrio, mata a un gringo, son verdaderamente preocupantes. Si lo miras en espejo un poco lo que está sucediendo con los movimientos nacionalistas, xenófobos, dice, en otro lado de la frontera. No, el movimiento de Donald Trump no es un movimiento xenófobo. En el caso de los mexicanos que quieren ver fuera a los estadounidenses, a pesar de que dependen de sus dólares, sí quieren sus dólares, pero no quieren a los norteamericanos, sí revela un mal comportamiento. Porque además son personas que vienen legalmente a territorio nacional mexicano. Encuesta de Reforma divide a los capitalinos de residencia extranjera. ¿Creen que los extranjeros que viven aquí aportan más cosas positivas o negativas? Un 40% dice que sí y un 38% dice que no. Bueno, al menos todavía sigue siendo mayoría las personas que reconocen que su dinero sí importa para el funcionamiento del país. Sufren deportación y cobro de aduanas. En Nuevo Laredo, las familias con paisanos deportados que regresan a vivir en México luego de que sus seres queridos fueron expulsados de Estados Unidos padecen un doble vía crucis. El drama causado por la administración del presidente Trump y los cobros estratosféricos en las aduanas mexicanas. No.
En realidad, lo que aquí ocurre es la culpa del gobierno de Claudia Sheinbaum, que dice proyecto vuelta a la patria tipo Maduro, pero es únicamente con la intención de robarles lo que traigan de los Estados Unidos. Paisanos evidencian mudanzas de connacionales que quedaron varadas por los cobros excesivos de las aduanas, tuvieron que dejar sus cosas, sus electrodomésticos, sus camionetas, las cosas que traían desde los Estados Unidos, porque el gobierno de México decidió robárselas por todos los impuestos que imponen a los mismos estadounidenses, a los mismos, mexicanos que quieren regresar a su país. Ahí está su gobierno, el gobierno que dice que México te abraza, México te asalta ahí en la aduana. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Me llama poderosamente la atención que el día de hoy los periódicos no tienen en su portada el atropellamiento masivo en Los Ángeles, California, ni tampoco el atentado. Todo parece indicar que fue un atentado, salvo que se diga que fue un accidente de una explosión en que mueren 3 alguaciles de Los Ángeles, California. Vamos entonces con la siguiente portada, es el Universal, dice Estados Unidos da apretón aéreo a México por imposición de llevar carga al AIFA, amaga con restringir vuelos por la decisión de AMLO 2023. Por violar el acuerdo entre ambos países, anuncia restricciones a aerolíneas nacionales a partir de ahora y amenaza con romper la asociación entre Delta y Aeroméxico. Bien, porque pues también romper esa asociación le dará un golpe a Bill Gates y a BlackRock, que es el dueño precisamente de Aeroméxico. Ya ven que pues estábamos viendo que Aeroméxico tiene muchos spots de homosexualidad, pues es precisamente por eso, porque es parte del cártel global. Franquicia, Trump se instala en la Casa Blanca, el mandatario rompió la barrera entre el poder político y los intereses económicos, otra calumnia. Ayer estaban duro con lo de Epstein, ¿no? Hoy con que dicen que está haciendo negocios con la Casa Blanca. Claro, seguramente la Fundación Clinton, cuando extorsionaba a personas para que les dieran donativos para poder agilizar sus procesos, eso era correcto, eso era una cosa muy decente. Pero vender un perfume o vender otra cosa o una Biblia autografiada por Trump, pues lo ven todo mal, ¿no? No veo por qué estaría mal. Criptomonedas, la nueva ruta de los cárteles para lavar dinero. La DEA advierte que los grupos criminales estarían utilizando o interesados en utilizar el Bitcoin para eso. Rotas y fierro viejo, el botín de los piratas de Pemex. ¿Por qué? Roban equipo y materiales, pero parece ser que está en mal estado, es lo que dice. Nuestra siguiente portada es... Vamos rápidamente con Diario de Yucatán, El Sol de México. El Diario de Yucatán se ríe un poco de la situación, dice, conflicto de altura, Estados Unidos pone restricción aérea a México, amenaza a Delta y Aeroméxico, represalias por un traslado obligatorio de los vuelos. Contra Israel abre fuego contra civiles en centros de ayuda. Otro ataque deja 32 muertos en la franja de Gaza. Para saber si todos eran civiles, ¿verdad? México sigue rumbo a una dictadura, dice el Partido de la Revolución Institucional, que detentó una dictadura durante 8 años y los criminales que están en Morena son los mismos del PRI. Es surrealista lo que hoy ocurre, ¿no? Que los representantes del partido tricolor, hoy hablan de una dictadura cuando los delincuentes que se formaron criminalmente en él son los que están en Morena, son Morena. El Morena es el PRI. El PRI viejo de los 60s y de los 70s. Sigue ahí esos dinosaurios negándose a morir.
definen como un desastre lo que se vive en Yucatán. Pues claro, hay apagones. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El Sol de México, Diego de bronce. El mexicano Diego Villalobos dio a México una medalla de bronce en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025 en Singapur. Felicidades. Acusa a Estados Unidos violación de acuerdos de aviación. Habrá 2 nuevas líneas del metro. Bukele arresta más mexicanos. La detención de mexicanos en El Salvador ligados a grupos criminales de la droga y pandillas de los maras salvatrucha se ha incrementado con la llegada del presidente Nayib Bukele. Si se los creo, ayer nos estaban precisamente compartiendo un video en el que ponían a una creo que menor de edad, cantando una canción de Nayib Bukele. No sé si fue hecho con inteligencia artificial, pero sí conozco que hay en México personas que elogian el trabajo del presidente Bukele. O sea, no es un mito que México admira lo que está haciendo el presidente Bukele contra los grupos criminales de la droga de su país y extranjeros, en tanto que el régimen de Claudia Sheinbaum no hace nada. Y por cierto que se apagó muy rápido la discusión que tenía pues Omar García Harfuch con Nayib Bukele. No sé si se acuerden que hace muy recientemente, Harfuch estaba insistiendo con que había llegado una avioneta con droga desde El Salvador. Nayib Bukele lo desmiente, dice la ruta es otra, tú lo que quieres es generar aquí una polémica artificial. ¿Por qué? Pues porque ocurrió que Nayib Bukele apareció en una encuesta como el presidente más popular del mundo, y eso no le gustó a la narcotraficante Sheinbaum, que quería que apareciera como de los más populares del mundo, pues criminales como Luis Ignacio Lula da Silva, multiasesino, dictador, ladrón y asesino, corrupto, que saqueó horriblemente la petrolera de Brasil, quiere que aparezcan pues asesinos, multiasesinos, ¿no? Algún presidente de carácter chavista como puede ser Miguel Díaz-Canel o Nicolás Maduro. Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, prófugo de la justicia, que se escapó en el Día del Amor y la Amistad, en el 14 de febrero, dio paso libre a los polleros, a los traficantes de personas, los Panteras, un grupo delictivo favorecido por el entonces jefe de la policía de Tabasco, también traficaba indocumentados en lanchas hacia Veracruz. Estados Unidos amaga con lo de los vuelos, vetar los vuelos, 10 niños sufren violencia sexual online cada segundo. Mire, con el boom del internet en el año 2000, ya había personas en el ciberespacio que si no tenías la supervisión de alguien te estaban pidiendo contenido de otro carácter. Bueno, entonces vamos a continuar y dice, aún tiene punch, Manny Pacquiao tuvo al borde de la lona al campeón del peso welter, Mario Barrios de 16 años menor que el filipino, pero los jueces marcaron un polémico empate. Lluvias azotan el sur de la Ciudad de México. Bueno, pues yo creo que ahora sí van a empezar a separarse mucho esto de las edades, porque ya decir que una persona es anciana a los 43 años o a los 40, que un tiempo se estuvo manejando así, sobre todo en lo que tiene que ver con deportes, pues hay estrellas que no van a renunciar tan fácilmente a sus títulos. Yo, por ejemplo, veo que personas como Lionel Messi en el caso del fútbol o Cristiano Ronaldo, pues parece ser que se siguen entrenando, preparando y no sé qué tantos tratamientos realizándose, porque no quieren que se acabe pues su paso, ¿no? Su gloria como deportista. Sí, se ve que Manny Pacquiao, que también es un deportista de alto rendimiento, pues dice, todavía tengo mucho que dar en el box. La prensa, porque en la política no la hizo. Desastre. Intensas lluvias y granizo dejan estragos en decenas de casas en la colonia Lomas Quebradas, en la Magdalena Contreras, además de inundaciones en San Jerónimo y Periférico con autos arrastrados. Fue brutal lo que se vio. Verdaderamente fue algo sorprendente, pero tiene culpa,
tiene responsables. El mismo gobierno que no invierte en ninguna obra pública de drenaje eficiente. Estados Unidos amaga con sanciones contra México, ya lo sabemos. Clara Brugada anuncia 6 Ciudad de México recuperará estructura. Dice que va a recuperar las estatuas de los criminales Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara retirados de Cuauhtémoc, que porque los quiere mucho. Esta señora que ayer, discúlpenme, dije que parecía tlacuache, no, parece una especie de nutria. Me disculpen las nutrias, pero ese es el aspecto que tiene esta señora y piensa como un borracho. Me mantengo firme en mis dichos. Ley de residuos sólidos no frena la contaminación de productos de unicel. Locatarios de mercados públicos alistan marcha contra abastos populares que promueven políticos. El debate de Culiacán. En Sinaloa se registran 267 casos de dengue en 2025. Se gradúa una nueva generación de bomberos en Culiacán. Hoy la segunda edición del torneo. Bueno, pues ya saben que aquí ya tiene un problema el periódico Diario de Yucatán. El periódico El Debate tiene un problema con la censura que hay en Sinaloa. No, eso no es lo importante que está pasando en Sinaloa, lo que hoy tiene en portada. Plantea el Pentágono encerrar a migrantes en 2 bases militares. Regaló Diego Sinué otra, y le pone 3 os, concesión de carretera. El exgobernador de Guanajuato, panista, violó la ley al extender una concesión de Libramiento Celaya. Lo hizo por un periodo adicional de 9 años en beneficio de las mismas empresas judías, por cierto, que recibieron autopistas de Silao, Guanajuato y Silao, San Miguel. Sí, ¿por qué digo que son judías? Pues por el nombre, porque ese nombre de Eskenazi suena a Askenazi, ¿no? Diego Sinué pues le habría dado eso a esas mismas empresas. Concesionaria Bicentenario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Rubaun, Sociedad Anónima de Capital Variable, las mismas empresas. Y dicen que eso era innecesario, era innecesaria la concesión. Bueno, pues yo creo que los escándalos, siempre hay que remarcar, los escándalos del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinué, no se comparan con un Arturo Ávila que tiene una mansión de $5 millones en los Estados Unidos, o con Pedro Aces que viaja en helicóptero todos los días y que tiene una propiedad que vale más de 2.88 mil millones de pesos, que es Bosque Lago en el Ajusco. Yo creo que hay que ver la mirada a los más grandes ladrones y asesinos del país, los que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues esto simplemente comentarlo como algo anecdótico, porque pues Diego Sinué ya no es gobernador de Guanajuato. Que le hagan algo pues lo creo muy poco posible, y además no es un asunto de interés nacional como si los robos de Claudia Sheinbaum, que ha robado más de $500 millones y los ha desviado a la criminal dictadura de la Cuba comunista con ningún beneficio. Porque a lo mejor, y dicen, bueno, pues lo concesionó, esas ganancias se las está llevando una empresa particular. Sí, cierto, pero no es verdad que la carretera esté mal. No es verdad que esté destruida como la mayoría de las carreteras que están bajo el control del criminal gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que pues vamos a ubicarnos, ¿no? En tiempo y espacio, porque sí hay cosas más graves que están haciendo otros, y no veo que le remarquen tanto como si lo hacen con los políticos panistas. Sí, Morena sigue siendo peor que todo lo que hayamos visto anteriormente. La Jornada, otro frente de Trump contra México amaga a la aviación. No. Aquí La Jornada, que es el órgano de propaganda de Morena, se equivoca completamente. Una cosa es que Andrés Manuel haya hecho estupideces, haya hecho amagos entre 2022 y 2023, y ahora vengan las consecuencias. Aguántense, porque ustedes apoyaron todas estas tonterías y ahora sí viene la sanción. ¿A poco creían que se iba a quedar todo impune? Lluvia anega parte de la Ciudad de México. Chapitos fabrican armas tras copiar las que traían desde Estados Unidos. Híjole, si utilizaran todo ese intelecto, toda esa capacidad para hacer algo positivo, otro gallo nos cantara a todos.
Pugnas y polémica rodean el Consejo Nacional de Morena. Casos de García Luna no es un igual al de Hernán Bermúdez, dice por ahí un estúpido llamado Ramiro López Obrador, hermano del mayor delincuente de la historia de este país. ¿Por qué no va a ser lo mismo Bermúdez Requena que Genaro García Luna? Son dos narcopolicías, ¿por qué sería distinto? Dice que no hay comparación. Este Ramiro López Obrador, que es uno de los que constantemente decían que, por ejemplo, cuando los narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación obligaron a los pobladores a recibir regalos en Día de Reyes, Rosca de Reyes y juguetes para los niños, decía, pues es simplemente para robarle una sonrisa a los niños. Es un defensor de los cárteles de la droga, Ramiro López Obrador. Es un delincuente que debería de estar en prisión, lo mismo que su hermano. Genocidio, bombardeos, dejan 116 palestinos, dice asesinados, yo le pondría muertos, en la franja de Gaza. Pues si los palestinos no son capaces de expulsar a criminales del Hamás de su país, se siguen condenando a seguir padeciendo los ataques de Israel. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. ...28 minutos de transmisión y vamos con el santoral. Pues las figuras que sí son admirables, no como las estrellas de televisión. Las personas que sí son pues admirables en nuestra fe. Bueno, pues vamos a comenzar con el santo San Elías profeta. Conmemoración de San Elías Tesbita, profeta del Señor en tiempo de el rey Ahab y Ocosías, reyes de Israel, que defendió los derechos del único Dios ante el pueblo infiel a su Señor. Con tal valor que figuró no solo a Juan el Bautista, sino al mismísimo Cristo. No dejó oráculos escritos, pero se le recuerda siempre fielmente, sobre todo en el Monte Carmelo. Recuérdese que el profeta Elías es el que derrota precisamente a los cultos demoníacos de Baal. El culto al toro, al toro, a las ascheras, a todos esos demonios que, si usted pensaba que eso se había terminado, pues no. Revise bien quién es el hombre más rico de México, es un libanés. Y precisamente de qué región del Líbano provienen estas personas. También por ahí una actriz llamada Salma Hayek.
Revise de dónde provienen, de qué región del Líbano y qué cultos satánicos. Precisamente había templos o altares plagados de estrellas de 6 puntas, como la estrella del Estado de Israel, y de esvásticas. Pueblos milenarios. A lo mejor porque son un poco oscuros de la piel, algunas personas los mimetizan con mexicanos, pero en realidad estos son árabes. Por cierto, también el narcocantante Peso Pluma, ¿no? También es de origen libanés. Vayan viendo todas estas personas que son de origen judío árabe y por qué tienen tanto dinero, tanto poder. No es algo normal siendo México un país católico. San Apolinar de Ravenna, obispo que al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles las insondeables riquezas de Cristo, iba adelante de sus ovejas como buen pastor, y es tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de clase, en Ravenna, vía Flaminia, pasando por el banquete eterno el día 23 de julio. Qué forma de decir cuando parten al más allá, ¿no? Al banquete eterno. También hoy celebramos a San Aurelio de Cartago, obispo, firmísimo pilar de la iglesia que trabajó para que sus fieles no se alejasen de las costumbres de Dios y asumieran las costumbres paganas, y puso su sede episcopal en el mismo lugar donde existe un simulacro de la diosa celeste. Ahí fue donde él estableció su apostolado. También celebramos al beato Bernardo de Hildesheim, en la ciudad de Sajonia, Germania, obispo que pese a ser ciego, rigió su iglesia durante 23 años. 23 años, poco, mucho, vemos que las cosas no son realmente para siempre, pero deja esta huella profunda de fe en Germania. San José Barsabás, el justo, conmemoración del bienaventurado José Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, discípulo de Cristo junto con San Matías, seguidores del Señor que presentaron ambos ante los apóstoles, uno de ellos para desempeñar la misión apostólica en sustitución de Judas, pero aunque la suerte recayó en Matías, no obstante, ello también hizo que José Barsabás sirviera al Señor con su predicación y con su santidad. O sea, los apóstoles también tuvieron otros colaboradores, otros predicadores. San José, cuando les pregunten, ¿no? Cuando les pregunten, como Judas traicionó a Cristo, ¿cuál fue el apóstol que lo sustituyó? El número 13, Matías, San Matías. San José María Díaz Sanjurjo, en la ciudad de Namdin Tonkin, fue obispo de la Orden de los Predicadores y mártir que durante la persecución ordenada por el emperador Tu Duc fue condenado a la muerte por el odio a la fe cristiana. Santa María Fu Guilin, en el siglo XX, en Wuyi, provincia china, ella fue maestra durante la persecución, fue entregada a los enemigos de Cristo, siendo decapitada mientras invocaba a nuestro Salvador Jesucristo. Santa María Fu Guilin. Santa María de Antioquía de Pisidia, actualmente conocido como Yalbás, Santa Marina o Margarita, que es tradición que se consagró en cuerpo y alma a Cristo con su virginidad y su martirio. San Pablo de Córdoba en el siglo IX. En la región de Andalucía, San Pablo, que era diácono y mártir, que aleccionado con el ejemplo y la palabra de Cicenando, no terminó echar en cara a príncipes y dignatarios sarracenos la falsedad de su culto. Les decía pues que lo que ellos rendían culto a Mahoma, el Islam, pues es una vil mentira, una fábula, por lo que murió confesando a Cristo como el verdadero y único Dios. San Pablo de Córdoba. San Pedro Sou Rijin o Rixin, en el pueblo de Luyanshuang, cerca de Jinxiang, en la provincia china de Hebei. Bueno, él fue mártir que durante la citada persecución, pues él no abjuró de Dios creador
por lo que fue decapitado. San Bulmaro de Boulogne. San Bulmaro de Boulogne, en el siglo VII, en la Galia, fue presbítero que, siendo humilde pastor con gran interés por instruirse, adquirió buena formación y fue ordenado sacerdote, viviendo como los antiguos padres en el desierto y más tarde en un lugar llamado Hautmont del Hainaut. En el bosque de su patria fundó 2 monasterios, uno de monjes y otro de vírgenes o religiosas. San Bulmaro de Boulogne. Luego, por último, tenemos a San Cy Guizy del siglo XX. En Dachau, Hebei, se conmemora a Cy Guizy, mártir que cuando aún no era más que un catecúmeno, ante una multitud alborotada, se confesó cristiano, siendo bautizado en la sangre que brotaba de sus heridas. Esto quiere decir que entonces el dictador de China, Xi Jinping, tiene el nombre de un santo que se celebra el día de hoy. Es interesante, ¿no? Xi Jinping tiene el nombre de un santo chino, San Cy Guizy. Pero claro que esta clase de conocimiento debe de estar prohibido en la China comunista. No se debe de saber que han existido santos católicos, como también China comunista tiene prohibido hablar de la masacre de Tiananmen, cometida por el Partido Comunista Chino, por el Ejército Rojo Chino, durante las manifestaciones estudiantiles de finales de la década de los 80. Hay muchos pasajes de la historia que los chinos ignoran completamente. Bueno, pues ¿con qué nos vamos ahora? Nos vamos para ya rápido terminar con el programa. Nos vamos con un poco de historia de un día como hoy. En el año 70 después de Cristo, en Jerusalén, tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pues el templo es destruido por los romanos en guerra contra los judíos, la élite del pueblo judío, que estaban consagrados a Satanás y eran enemigos de Cristo y por eso no pudieron aceptarlo como el Salvador. En, territorios de lo que era ya parte del Imperio Romano, hoy lo llaman Palestina, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, asalta la denominada fortaleza de Antonia. Era un cuartel militar construido por el tirano Herodes el Grande, el que cometió la masacre de los inocentes, a 450 metros al norte del Monte del Templo, donde se encontraba el Templo de Jerusalén, donde, pues si has leído detenidamente la Biblia, era una casa de ladrones y de fornicación, pues había degenerado en ello el sagrado templo. Y comienza el asedio de Jerusalén. El ejército romano se ve envuelto en combates callejeros contra los celotes, que terminan muy mal para los celotes. Celotes con Z. Fueron un movimiento político nacionalista fundado por el terrorista Judas el Galileo en el siglo I después de Cristo. Fueron la facción más violenta y radical del judaísmo, enfrentándose frecuentemente a otras facciones como los fariseos y los saduceos. El vocablo celota ha pasado como sinónimo de alguien violento, ¿no? Y así fue como se cumple lo que había anunciado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a revisar. Año 555 a 525 kilómetros al norte de Roma, después de 2 años de resistencia, la ciudad de Verona cae bajo el dominio del Imperio Bizantino. Algo realmente importante. En el año 1500 en España, la reina Isabel la Católica decreta mediante una real cédula que se devuelvan a sus tierras de origen a todos los indígenas que los conquistadores habían secuestrado. No como tal era territorio de México, sino que el judío, porque era de origen judío secretamente, Cristóbal Colón, había llevado a algunos indígenas con la idea de convertirlos en esclavos.
Esto no le gustó a los otros judíos tampoco, porque ellos eran los que dirigían los esclavos negros, las tiendas de esclavos negros. Entonces, pues decían, nos va a hacer la competencia con los esclavos indígenas, y comenzó como una guerra un tanto propagandística de decir, no, vean, los negros son mejores esclavos que los indígenas de América. Y bueno, la reina, que era una mujer católica e iluminada por la sabiduría de Dios, se dio cuenta de que eso era una completa injusticia y nunca puso en duda de que pues los pueblos, aunque salvajes de América, aunque caníbales, eran seres humanos y que tenían alma. Y entonces dijo que pues tenían que regresarlos a sus tierras de origen. Esa es la real cédula que emite un día como hoy Santa Isabel la Católica. Recuérdese que no todos los santos están canonizados, pero ella, como llevó una vida ejemplar y es la reina históricamente más poderosa de la historia de Occidente, es la reina que más extendió la salvación de las almas al nuevo continente América, pues es una figura digna de respeto. Y bueno, pues aquí si ven el intro, aquí aparece también, ella es Isabel la Católica, y es interesante, ¿no? Cómo es que una gran reina sigue siendo hoy también noticia. ¿Qué más? Algo realmente importante. 1606 en el Vaticano, el cardenal Scipione Caffarelli Borghese compra, al parecer, un cuadro titulado Madonna dei Palafrenieri, pintado por Caravaggio y rechazada por la Basílica de San Pedro. Parece ser que no les gustó. Es pues la Madonna, la Virgen, sosteniendo a un niño desnudo en brazos, un niño pequeño, frente a la Virgen. Por algo, por motivos desconocidos, pues fue rechazado, pero es hoy una obra muy importante de los cuadros de Caravaggio. En el año de 1700, en España, el rey Carlos II otorga el villazgo a Fuente de Álamo de Murcia. Algo realmente importante, estoy buscando. En 1754, en España, el rey Fernando VI destituye al marqués de Ensenada. No sé si sea el mismo Ensenada. No, no es Ensenada, Baja California, era otro Ensenada. Otra cosa que sea realmente importante, hay que seleccionar. Año de 1865 en Italia, el rey Víctor Manuel II de Saboya firma el Real Decreto número 2438 para crear el cuerpo de las autoridades portuarias. Todavía duraría gobernando Italia un tiempo la Casa de los Saboya. Año de 1903 en Detroit, Estados Unidos, la empresa Ford Motor Company, que es una empresa Illuminati, produce su primer automóvil. Posteriormente, con el dinero que tendrán de las ganancias de esos automóviles, se creará la Fundación Ford, que se dedicará a promover las agendas del globalismo. Año de 1909, en Francia, Georges Clemenceau renuncia a la presidencia por la desconfianza hacia su política naval. Fue uno de los que impulsó el vil Tratado de Versalles, que es la consecuencia directa de que surja el partido nazi. Año de 1923, en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, muere asesinado el multiasesino ladrón, conocido como Pancho Villa, en realidad Doroteo Arango, de 45 años de edad. El rey de la prensa estadounidense, el Illuminati William Randolph Hearst, habría pagado $5,000, que son $94,000 de 2025, a Plutarco Elías Calles para recibir en su oficina la cabeza de Villa como un trofeo. Vaya,
Esta historia no tenía yo conocimiento de ello, pero si el magnate de los medios de comunicación, Randolph Hearst, un Illuminati de muy alto grado, hizo eso, pues no me asombraría, vaya. Ya ven que, por ejemplo, hay el linaje, por ejemplo, Illuminati de los Bush. Fueron y se robaron la cabeza de un líder indígena, Jerónimo, y la convirtieron en uno de los símbolos de su logia Calavera y Huesos. Eso es común, como también la masonería británica aparentemente fue y asaltó la tumba de Juan Domingo Perón y le cortaron las manos porque quieren partes humanas de sus enemigos como una especie de trofeo. Año de 1930, en la Unión Soviética, Maxim Litvinov es nombrado comisario de Asuntos Exteriores. Por cierto, hay una serie que hizo George Lucas que se llama Las aventuras del joven Indiana Jones. En una parte ponen como Pancho Villa asalta una de las propiedades de Hearst en el norte de México. Y bueno, aparentemente la venganza de Hearst es que el daño o el robo que hizo a sus propiedades fue el quedarse con su cabeza. Algunos aplaudirán a Randolph Hearst, algunos aplaudirán a Pancho Villa. Pancho Villa fue un multiasesino y ladrón, un violador. Algunos sospechan que incluso tenía orígenes judíos, dado que podría ser el hijo bastardo de un hacendado. Otros, sin embargo, sin saber bien su origen bastardo, sí lo ubicamos como un multiasesino que habría tenido directa conexión con la masonería y que durante muchos años sirvió a la alta élite de los Estados Unidos para destruir México. Pancho Villa se reunía con altos mandos del ejército de los Estados Unidos para colaborar en las invasiones del puerto, por ejemplo, de Veracruz, en torno al año de 1914. ¿Qué más tenemos? En el año de 1930, en la Unión Soviética, el comunista judío Maxim Litvinov es nombrado comisario de Asuntos Exteriores. Después creo que terminará muy mal. 1933, el secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, más tarde conocido como el Papa Pío XII, firma el concordato con la Alemania nacionalsocialista. No le quedaba de otra a el Vaticano, no le quedaba de otra al Papa que entenderse con Hitler, porque estaban amenazados de muerte, la Iglesia estaba amenazada de muerte por las potencias masónicas y por el comunismo soviético, por los criminales partisanos, y todavía hay por ahí algunos imbéciles que andan tocando Bella Ciao, Bella Ciao. Ese es un himno terrorista de aquel entonces. Y ahí concretamente, ahí de lo que estoy diciendo, no solamente se acuerdan eso, se acuerdan muchas cosas que terminan dañando severamente a la estructura de la Iglesia, porque después de este concordato también se crea por gente de la banca Rothschild, que trabajaron en el Reichsbank, en el Banco de Alemania, también se crea el IOR, el Banco del Vaticano, popularmente conocido como el Banco del Vaticano. El Papa tiene que autorizarlo con un quirógrafo, creo que se dice el documento, un quirógrafo, un documento que se parte en dos. ¿Qué más? Vamos a buscar otro hecho histórico que valga la pena comentar. 1941, el líder soviético Joseph Stalin, uno de los más grandes genocidas del mundo, solamente superado por Mao, el dictador chino, consolida los comisariados del Interior y la Seguridad Nacional para reformar el NKVD y nombra a Laurent Beria como su jefe, es decir, el más grande asesino del KGB, lo nombra, lo pone en el poder Joseph Stalin, pero Laurent Beria también será víctima del mismo sistema asesino que creó, también se lo va a comer a él. 1944, en el búnker La Guarida del Lobo, a 259 kilómetros al norte de Varsovia, Polonia, el Führer Adolfo Hitler sobrevive a un intento de asesinato dirigido por el coronel Klaus von Stauffenberg,
y un grupo de oficiales de la Wehrmacht. No pudieron acabar con él. Eso quedó, o bueno, lo retratan con Tom Cruise en una película que se llama Operación Valquiria. ¿Qué más? Año de 1948 en los Estados Unidos, en el marco de una creciente tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, falso, el presidente Harry Salomon Truman instruye al primer reclutamiento para el servicio militar en tiempos de paz. 1950 en Filadelfia, Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, Harry Gold, de 39 años de edad, se declara culpable de espiar para la Unión Soviética y de pasar secretos de las bombas de destrucción masiva de Klaus Fox, de 38 años de edad. ¿Qué más? ¿Qué más? 1951, parte de Palestina de Jerusalén, entonces ocupada por Jordania, el rey Abdalá I de Jordania es asesinado por un palestino mientras asistía a las oraciones del viernes. Y eso obviamente que da muy mala fama a los palestinos incluso dentro del mismo mundo islámico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No es común que asesinen gobernantes todo el tiempo, ¿verdad? Pues fue un descuido, parece ser, de su seguridad. Los palestinos, pues con esos ataques van creando, paradójicamente, las condiciones para que el Imperio Británico tomara control de esa región. Año de 1977, la Agencia Central de Inteligencia CIA publica documentos bajo la Ley de Libertad de Información que revelan que hubo un proyecto de control mental y experimentación con drogas conocido como Proyecto MK Ultra. 1977 queda perfectamente confirmado que hubo un proyecto de manipulación mental. La mayoría de los archivos siguen clasificados y se desconoce para el público. Pero de que esto está acreditado y de que hay gente que ha sido esclavizada por supuestos actores o celebridades de televisión que han funcionado como agentes, eso no está sometido a discusión. ¿Dónde vamos ahora? Bueno, yo creo que esto es todo lo importante de un día como hoy. No encuentro yo otro tema que pudiéramos comentar. Los otros son demasiado recientes como para que lo siga considerando una efeméride relevante. Bueno, el año 2013 en el departamento colombiano de Arauca, Colombia, los terroristas de FARC, socios del cártel de Sinaloa, realizan un ataque en el que pierden la vida 17 soldados colombianos. Estos son la clase de organizaciones terroristas que son respaldadas por el gobierno de Cuba, al cual Claudia Sheinbaum desvía millones de pesos robados a México. Año 2021, el empresario estadounidense Jeff Bezos vuela al espacio exterior a bordo de New Shepard NS-16, operado por su compañía de vuelos espaciales privados conocido como Blue Origin. Y bueno, eso es parte de lo que hace Jeff Bezos, que recientemente se casa con esta señora de apellido Sánchez. Bueno, no hay más que comentar sobre hechos de un día como hoy. Y bueno, pues con 53 minutos de transmisión, gracias por tu atención, gracias por estar aquí. Si te gusta este programa, ya sabes lo que hay que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias, y si Dios así lo quiere, estaré haciendo un programa próximamente. Hasta la próxima. Nota preliminar. Las opiniones de